Lo que sucedió esa noche, nadie puede explicarlo aún. Cuando regresó al pueblo años después, nadie sabía si la persona que regresó era realmente él. Ese breve vídeo fue filmado en la oscuridad, esos sonidos de respiración acelerada, y luego ese grito. Era como si algo, desde las profundidades de la noche, se hubiera alzado y se hubiera apoderado de todo. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Fue solo una historia, o una pesadilla que se hizo realidad? Si eres de los que se erizan con historias de terror como estas, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte a mi canal, y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de estas escalofriantes historias. Ahora, abróchense los cinturones, porque este viaje los llevará al corazón de la oscuridad. Se llamaba Pedro. Era un camionero de larga distancia. Gran parte de su vida transcurría al volante de su enorme camión, en caminos polvorientos. Las carreteras del interior de México eran como un segundo hogar para Pedro. Conducía día y noche sin parar. Solía ir solo. Solo tenía la carretera interminable, los sonidos crepitantes de la radio y el humo de su cigarrillo. Había dedicado años a este trabajo. Era experimentado, valiente, y no se dejaba afectar fácilmente por nada. Hasta que llegó a ese pueblo. Ese pueblo ni siquiera estaba en los mapas. Nadie sabía su nombre exacto. Los conductores lo mencionaban en susurros, el rancho maldito. Algunos decían que quienes entraban ahí nunca regresaban. Otros, que estaba prohibido quedarse ahí por la noche. Pedro no prestaba mucha atención a esas historias. Él creía en la realidad de las carreteras, no en cuentos de fantasmas. Pero algo andaba mal en ese pueblo, nadie podía negarlo. Todos sentían que una extraña y pesada oscuridad se cernía sobre ese lugar. Una noche, Pedro regresaba de otro largo viaje. Había anochecido y la pálida luz de la luna se escondía detrás de las nubes. El camino estaba más silencio que de costumbre. Normalmente, a estas horas, todavía se escuchaban algunos camiones, pero esa noche, era como si el mundo entero contuviera la respiración. De su radio salían sonidos de estática, como si alguien intentara interferir. Por un momento, pensó que se había perdido. Cuando leyó el cartel que apareció frente a él, su corazón se aceleró de repente. Rancho al Silencio. Pedro no había oído ese nombre antes. Quizás era un pueblo nuevo, pensó, pero una sensación, una inquietud dentro de él, le decía que algo era aterrador allí. En esta situación, uno no puede evitar sentir curiosidad, ¿verdad? Si fueras tú, ¿seguirías por este camino o preferirías volver por otra ruta que conocías? Escribe en los comentarios, tengo curiosidad. Aún así, siguió adelante. Los faros de su camión iluminaban el camino estrecho y polvoriento que tenía delante. A ambos lados del camino, había árboles densos y espeluznantes. Era como si los árboles quisieran bloquear el camino con sus ramas. El aire se volvía cada vez más frío, y las ventanas se empañaban. Pedro encendió la calefacción del camión, pero este frío era un frío que le calaba hasta los huesos. El camino se estrechaba cada vez más, y los árboles se hacían más densos. De repente, vio una silueta borrosa al costado del camino. Entrecerró los ojos para ver mejor. Pero la figura era difusa, como si se disolviera en el aire. ¿Era una persona, un animal, o simplemente un juego de sombras? La incertidumbre aumentaba la inquietud de Pedro. El pueblo apareció de repente. Algunas casas en ruinas, luces tenues. Parecía abandonado. No había ni una sola criatura viva en las calles. No había ladridos de perros, ni voces de niños, ni ningún sonido. Este vacío extendió una sensación de pavor en el interior de Pedro. Condujo lentamente su camión por la calle principal. Al costado del camino, vio una tienda vieja y destartalada. Pensó que tal vez podría conseguir un poco de agua. Estacionó su camión frente a la tienda y apagó el motor. De repente, todo se sumió en silencio. Una vez que el sonido del motor del camión se detuvo, el silencio de los alrededores se hizo aún más evidente. Era un silencio tan profundo que incluso podía escuchar su propia respiración. Era como si este silencio fuera un ser vivo por sí mismo. El misterio de la noche en Rancho al Silencio. El silencio era tan abrumador que me hizo temblar. No era el tipo de silencio que encuentras en el desierto, donde el viento aún susurra historias. Esto era un vacío, un silencio absoluto, como si el pueblo entero hubiera desaparecido en el aire. La oscuridad de la noche se había vuelto más densa, engullendo las pocas luces tenues que había visto al entrar. Mis piernas temblaban, no de frío, sino de un miedo que no podía explicar. Era una sensación que nunca antes había experimentado en la carretera. No era el miedo a clientes agresivos o a ser asaltado, era otra cosa, algo inexplicable. Bajé de mi camión, sintiendo como el frío me calaba los huesos. El aire estaba pesado, cargado con un olor a tierra húmeda y algo más. Algo dulce y putrefacto al mismo tiempo, una fragancia inquietante que me revolvía el estómago.
La puerta de la tienda estaba entreabierta, chirriando ligeramente con la brisa que no sentía. Parecía una boca que me invitaba a entrar. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral del pueblo, y el eco de mis pasos rebotaba en el techo de las casas abandonadas, como si alguien me siguiera. Me di media vuelta. Mi corazón se aceleró, esperando ver una sombra detrás de mí, pero no había nada, solo la oscuridad y mis propios temores. Entré en la tienda. Dentro, era aún más oscuro que afuera. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad, revelando estantes vacíos y telarañas colgando como velos fantasmales. Un leve murmullo, casi un susurro, llegó a mis oídos. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración. ¿Era el viento o algo más? Apunté la linterna hacia la fuente del sonido, pero no vi nada. El susurro cesó tan rápido como había comenzado, dejándome con una sensación de inquietud profunda. Busqué a tientas el interruptor de la luz. Cuando lo encontré y lo encendí, un bombillo solitario parpadeó y se encendió, emitiendo una luz tenue y amarillenta que apenas ahuyentaba las sombras. Detrás del mostrador, había un viejo cuaderno y una pluma. Era el libro de registro. Abrí el cuaderno y vi nombres ilegibles, fechas antiguas. De repente, una página se abrió sola. La letra era diferente, más grande y desesperada. Decía: no te quedes por la noche. El terror te atrapará. Mis manos temblaban mientras leía. ¿Era una broma cruel o una advertencia? El miedo se apoderó de mí, un miedo visceral que me decía que debía salir corriendo de ahí. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me mantuvo en el lugar. De repente, un sonido metálico me hizo saltar. Un viejo pichel de metal que estaba en el estante de arriba se cayó al suelo, golpeando con fuerza. No había viento, no había vibración. Fue como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Mi piel chinita se erizó, y mi corazón se aceleró a 1000 por hora. No había nadie más en la tienda. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero no encontraba ninguna. Era inexplicable. Levanté el pichel, notando lo frío que estaba, como si hubiera estado en el exterior toda la noche sin moverse. Salí de la tienda más rápido de lo que entré, casi corriendo. El silencio del pueblo ahora me parecía amenazante. Me subí al camión, encendí el motor y arranqué. Tenía que salir de allí, rápido. Conduje por el mismo camino por el que había entrado, sintiendo la presión de algo invisible, que me seguía. Los faros de mi camión cortaban la oscuridad, revelando los mismos árboles amenazantes. Cada sombra parecía cobrar vida, cada rama un brazo extendido. Mientras conducía, el camión empezó a fallar. El motor tosía, las luces parpadeaban, y el volante empezó a vibrar violentamente. No era un problema mecánico, era como si algo estuviera intentando detenerme. Sentí como la parte trasera del camión se hundía, como si una carga invisible y pesada se hubiera posado sobre él. Las piernas temblaban incontrolablemente, y mi respiración se volvió superficial. Miré por el espejo retrovisor, y a pesar de la oscuridad y el parpadeo de las luces, juré ver una silueta negra en el asiento trasero. Era difusa, pero estaba ahí, observándome con lo que parecían ser ojos brillantes. Era una figura vaga, algo que no podía describir con precisión. El terror me paralizó. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Intenté acelerar, pero el camión parecía moverse más lento, como si la carretera misma se hubiera vuelto una trampa. El sonido de un aullido lejano rompió el silencio, un lamento que helaba la sangre. Era como si el aire se hiciera más pesado, como si algo me dijera que corriera, pero no podía. En ese momento, pensé que todo estaba en mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero la sensación de esa presión en el camión era demasiado real para ser un sueño. ¿Alguna vez han sentido una presencia tan fuerte que les ha hecho dudar de su propia cordura? ¿Qué harían en una situación así? Déjenmelo saber en los comentarios. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho, presagiando un terror inminente. Mis ojos, llenos de miedo, rastreaban el espejo retrovisor, tratando desesperadamente de distinguir esa figura difusa. Pero desapareció tan repentinamente como apareció. Justo ahí estaba, y ahora no, disuelta en la oscuridad. El aire en la cabina se había vuelto pesado, como si un peso invisible lo hubiera llenado, asfixiante y opresivo. Me costaba respirar, como si me ahogara, cada inspiración era un esfuerzo inmenso. Se me puso la piel chinita, y sentía como el frío penetraba cada célula de mi cuerpo, calándome hasta los huesos. No era un frío común, era un frío helado y penetrante que me hablaba de la presencia de algo etéreo, inexplicable. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mis piernas temblaban incontrolablemente, y mis músculos estaban tensos al máximo, listos para una huida que no podía ser. Conducía a toda velocidad por la carretera,
sin saber a dónde iba, perdido en el espacio y el tiempo. Todo mi objetivo era salir de ese lugar, de ese rancho maldito. Cada curva parecía una trampa, cada arbusto una sombra oculta, lista para abalanzarse. Cada silueta de los árboles tomaba formas amenazantes. El tiempo perdió todo sentido. Habían pasado 10 minutos, 1 hora, o toda la noche. No lo sabía. Sentía que conducía por un túnel infinito de oscuridad y miedo, sin principio ni fin. De repente, a lo lejos, vi un destello de luz, tan anhelado y salvador. Era una pequeña cafetería, un restaurante de carretera, lo único que había en esa desolación. Nunca antes la luz me había parecido tan deseable, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad que lo abarcaba todo. Frené bruscamente, y el camión se detuvo con un chillido en la entrada, como si él mismo intentara deshacerse de una carga invisible. Salté de la cabina, sin mirar atrás, temiendo que algo me siguiera. Entré corriendo en el café, temblando por todo el cuerpo, mis pulmones ardían por la falta de aire. Dentro, varios camioneros estaban sentados, bebiendo café, sus rostros iluminados por la tenue luz de las bombillas, creando una ilusión de seguridad. Me miraron sorprendidos, mis ojos debían estar llenos de pavor. Mi respiración era entrecortada, no podía hilar 2 palabras. Las palabras se atascaban en mi garganta, como si una mano invisible las retuviera. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro arrugado, se acercó a mí, su mirada era perspicaz. Amigo, ¿qué pasó? Pareces como si hubieras visto un fantasma, dijo con un toque de inquietud en su voz, su tono inusualmente suave. Traté de contarles lo que había pasado, sobre el silencio que impregnaba el aire, sobre la advertencia en el viejo libro, sobre la jarra que cayó sin razón, sobre la silueta en el espejo, sobre la presión que se sentía en la cabina. Pero las palabras se me atascaban en la garganta. Todo lo que pude decir fue, oscuridad, silencio, algo ahí. Se miraron entre sí, intercambiando miradas significativas. Algunos negaron con la cabeza, otros se rieron entre dientes, claramente sin creer mis palabras. Demasiado café, hermano, dijo uno de ellos, tratando de desestimar mi historia. Pero el camionero mayor me miraba con una expresión seria, sus ojos estaban llenos de comprensión. Rancho al silencio, ¿verdad?, preguntó. Asentí, paralizado por su comprensión. Ese nombre, pronunciado por él, sonó como una sentencia. Mira, muchacho, tienes suerte de haber salido. No todos regresan de allí. Ese lugar está maldito. Me habló de viejas leyendas, de un pueblo construido sobre un antiguo cementerio indígena, de rituales que salieron mal, de criaturas que deambulan ahí en la noche, de figuras que se deslizan en las sombras. Habló de susurros que se cuelan en tus sueños, de sombras que se mueven por los límites de tu visión, del frío que te cala hasta los huesos, y de la sensación de vacío que te envuelve hasta que te conviertes en parte de ese lugar, fundiéndote con su terror. Cuanto más hablaba, más comprendía que lo que había experimentado no era una invención de mi mente cansada, no era solo un sueño o una alucinación. Era real, y me perseguía, como una sombra persistente. Pasé el resto de la noche en el café, tratando de recuperarme. Mis nervios estaban al límite. Mi miedo no se disipó, simplemente cambió de forma. Ahora no era solo un terror pánico, era una inquietud constante, una expectativa ansiosa de que algo pudiera regresar, algo pudiera encontrarme. Cuando amaneció, salí del café y miré mi camión. Parecía normal, pero sabía que ya no era el mismo. Parte de la oscuridad de ese rancho se había adherido a él, se había adherido a mí, como un parásito invisible. Desde entonces, mi vida cambió. Ya no podía dormir por las noches sin luz, e incluso entonces, la oscuridad detrás de mis párpados cerrados parecía amenazante. Cada ruido, cada chirrido me hacía sobresaltar, mi corazón se aceleraba, y mis piernas empezaban a temblar. A veces, cuando conducía por una carretera desierta, sentía la misma presión en el camión, la misma sensación fría que me recorría el cuello, haciendo que se me pusiera la piel chinita. Y a veces, en el espejo retrovisor, en una figura tenue o una sombra, veía un destello de ojos brillantes que me miraban directamente, llenos de pavor y algo más, algo que estaba más allá de la comprensión. No sé si fue solo mi imaginación, el fruto de mi miedo, o si algo realmente me siguió de ese rancho maldito. Pero una cosa sé con certeza. Ese horror me dejó una marca indeleble, y nunca volveré a ser el mismo. Este sentir de terror, esta sensación de completa inquietud y extremo miedo se convirtió en parte de mí. Después de aquella noche en el rancho al silencio, mi vida ya no era la misma. Cada sonido se magnificaba, cada sombra cobraba vida propia. Conducir por las carreteras, que antes era mi refugio, se había convertido en una tortura. Sentía una presión constante en el pecho, una inquietud que no me abandonaba.
Dormía con las luces encendidas, pero la oscuridad de mis sueños era más densa que cualquier noche sin luna. En esos sueños, el silencio del rancho regresaba, y con él, el susurro que había escuchado en la tienda, ahora más claro, más cercano. Era una voz grave y gutural, que no pronunciaba palabras, sino que emitía un murmullo constante, como si el propio aire se estuviera quejando. A veces, sentía un frío intenso, tan penetrante que me despertaba temblando, empapado en sudor, con la piel chinita. Era un frío que no venía del ambiente, sino de dentro, un escalofrío que me recorría el cuerpo y me dejaba paralizado de pavor. Pasaron semanas, que se convirtieron en meses. Traté de seguir con mi rutina, de convencerme de que todo había sido una alucinación, producto del cansancio y el estrés. Pero el sentir de aquella cosa en mi camión no me abandonaba. A veces, mientras conducía, el camión volvía a pesar, como si una carga invisible se hubiera subido a bordo. El motor perdía potencia, las luces parpadeaban, y el volante vibraba violentamente. Miraba por el espejo retrovisor, y aunque nunca veía la silueta negra tan claramente como aquella noche, juraba ver destellos de algo en el asiento trasero, figuras borrosas en el rabillo del ojo. Era como si esa oscuridad del rancho me hubiera seguido, se hubiera aferrado a mí como una enfermedad. Un día, mientras descargaba mi mercancía en un almacén en las afueras de Guadalajara, un colega, un tipo robusto y ruidoso llamado Carlos, me miró extrañado. «Pedro, ¿estás bien? Te ves fatal. Tienes unas ojeras que te llegan al suelo y pareces que has visto al diablo». Le conté a Carlos, con voz temblorosa, la historia del rancho El Silencio. Al principio, se rió, diciendo que yo necesitaba unas buenas vacaciones. Pero a medida que detallaba los sonidos, el frío, la presión, la figura en el espejo, su sonrisa se desvaneció. Su rostro se puso serio, y me dijo: «Mira, Pedro, no soy de los que creen en fantasmas, pero hay lugares. Hay lugares donde las cosas no son normales». Mi abuela, que en paz descanse, siempre hablaba de pueblos así, lugares donde el velo entre este mundo y el otro es muy delgado, y por la noche, ese velo desaparece por completo. Las palabras de Carlos resonaron en mi cabeza. Empecé a investigar, pregunté a otros camioneros, busqué en internet, aunque no sabía exactamente qué buscar. Encontré foros oscuros donde la gente compartía historias de carreteras malditas y pueblos fantasma, y una y otra vez aparecía la mención de un lugar con una oscuridad particular, un silencio que asfixiaba, un vacío que te consumía. Algunos lo llamaban el pueblo olvidado, otros el lugar donde la luz muere. Y las descripciones coincidían con lo que yo había vivido: el frío inexplicable, los susurros sin fuente, las sombras que danzaban en la periferia de la visión, los huidos lejanos que helaban la sangre. Un día, al revisar mi camión, noté algo extraño. Una marca. En el asiento trasero, justo donde había jurado ver esa silueta, había una pequeña quemadura. No era grande, pero era distintiva, como si algo extremadamente caliente hubiera reposado ahí. Mis manos temblaban mientras la tocaba. No era ceniza, era un daño permanente en la tapicería. Esto no podía ser producto de mi imaginación. Esto era real. Mi corazón se aceleró de nuevo, y sentí esa familiar presión en el pecho. Terror puro. La realidad se estaba distorsionando. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Estaba volviéndome loco? ¿O realmente algo me había seguido? A veces, en la soledad de la carretera, pensaba que aquella cosa estaba sentada a mi lado, respirando el mismo aire, compartiendo mi viaje. Sentía su presencia, un bulto invisible que ocupaba un espacio en mi camión. La sensación era tan vívida que me giraba bruscamente, esperando verla, pero solo encontraba el asiento vacío, el vacío y la oscuridad. Mis sentimientos de inquietud y miedo se intensificaban con cada kilómetro. Una noche, mientras conducía por una carretera solitaria, el cielo se tiñó de un extraño color rojizo. Las nubes se movían a una velocidad inusual, como si algo las empujara. Sentí un escalofrío profundo. Los árboles al costado de la carretera parecían más oscuros, más retorcidos, sus ramas se extendían como garras. De repente, el motor del camión se apagó, completamente. Ni un sonido. Todo se sumió en un silencio absoluto, un silencio mucho más profundo y aterrador que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era un silencio que gritaba, que vibraba con una energía maligna. El silencio era opresivo, un manto pesado que caía sobre mí y el camión. La oscuridad de la noche se había vuelto tan profunda que mis propios faros parecían inútiles, apenas perforando el vacío que se extendía ante mí. Mi corazón se aceleró de nuevo, latiendo con fuerza contra mis costillas, una batería de pavor y terror. Intenté encender el motor, una y otra vez, pero no había ni un sonido, ni un intento de ignición. Estaba paralizado por el miedo, atrapado en medio de la nada,
con esa sensación fría y persistente que me había perseguido desde el rancho al silencio. Bajé del camión, con las piernas temblaban bajo mi peso. El aire era gélido, un frío que no se explicaba por la temperatura exterior. Era como si la oscuridad misma emanara ese escalofrío penetrante. Levanté la mirada hacia el cielo rojizo, que ahora parecía pulsante, como una herida abierta. Fue entonces cuando lo vi. No era una sombra, no era una silueta difusa, era una figura. Estaba a unos 50 metros de mí, en medio de la carretera. Era alta, delgada, y completamente negra, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que me rodeaba. No tenía rasgos distintivos, no podía discernir su rostro ni sus extremidades. Pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos. Brillaban con una luz rojiza intensa, como brasas incandescentes, fijos en mí. Eran ojos que no parpadeaban, que no mostraban emoción, solo un vacío y una intención inexplicable. No sentía miedo, sino terror puro. El silencio se rompió por un murmullo. No era un susurro humano, sino un sonido gutural, grave, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Era como si el aire mismo estuviera vibrando con su presencia. El sonido era bajo al principio, pero gradualmente comenzó a aumentar de volumen, convirtiéndose en un aullido sordo, una especie de lamento que no pertenecía a este mundo. Mis piernas temblaban aún más, y quise correr, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el pavor. La figura comenzó a moverse. No caminaba, no se arrastraba, se deslizaba. Se acercaba a mí a una velocidad lenta pero constante, sin hacer el más mínimo sonido. Cada centímetro que avanzaba, el frío se intensificaba, y el aullido se hacía más fuerte, resonando en mis oídos como un canto fúnebre. Podía sentir la presión en mi pecho volverse insoportable, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Mi respiración se volvió superficial, casi inaudible. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo fuera un sueño, una pesadilla de la que pudiera despertar. Pero cuando los abrí de nuevo, la figura estaba más cerca. Ahora podía verla con mayor claridad, o al menos eso creía. Los contornos de su cuerpo parecían cambiar, fluctuar, como si no fuera sólida. Sus ojos brillantes eran lo único constante, 2 puntos rojos de terror en la oscuridad absoluta. Un aroma comenzó a invadir el aire, un perfume muy fuerte de mujer, floral y dulce, pero con un matiz nauseabundo, como flores marchitas o algo descompuesto. Era el mismo olor inquietante que había sentido en la tienda. Esta sensación me hizo temblar aún más. La figura se detuvo a unos pocos metros de mí. Era tan alta que su cabeza parecía tocar la parte superior de mi camión. Me sentía insignificante, una pequeña mota de polvo ante una presencia tan abrumadora. El aullido se detuvo, y un silencio aún más profundo cayó sobre nosotros. Era el silencio de la espera, el silencio que precede al terror. Pude sentir su mirada en mí, una mirada que no solo veía mi cuerpo, sino que penetraba en mi alma, revelando mis miedos más profundos. No sé cuánto tiempo permanecimos así, yo paralizado por el pavor y la figura observándome en un silencio amenazante. Podrían haber sido segundos o una eternidad. Lo único que existía en ese momento era la oscuridad, el frío y la presencia de aquella cosa con ojos brillantes. Mi mente gritaba que huyera, pero mi cuerpo se negaba a moverse. Era como si mis propias extremidades me hubieran traicionado, dejándome a merced de lo inexplicable. Sentí una profunda desesperación, una sensación de impotencia total. De repente, la figura levantó lo que parecía ser una extremidad, aunque sin una forma definida, y la apuntó hacia mí. No hubo movimiento brusco, solo una lenta e implacable extensión de esa oscuridad concentrada. En ese instante, el frío se intensificó de manera insoportable. Era como si el aire que me rodeaba se hubiera solidificado, volviéndose denso y helado. Sentí un aliento frío en mi rostro, un aliento que olía a tierra húmeda y a algo antiguo, algo que no debería existir. La sensación era tan real, tan visceral, que mi piel chinita se erizó de pies a cabeza, y un escalofrío profundo me recorrió la columna vertebral. Mis piernas temblaban de forma incontrolable, pero mi mente, impulsada por un instinto primario de supervivencia, finalmente reaccionó. Rompiendo la parálisis que me había mantenido cautivo, di un grito ahogado. No era un grito de coraje, sino de puro terror, una exhalación de miedo que se perdió en el silencio opresivo. Me di media vuelta y corrí. Corrí sin rumbo, sin mirar atrás, con el único objetivo de alejarme de esa figura con ojos brillantes, y de la abrumadora presión que ejercía sobre mí. Mis pasos resonaban en la carretera desierta, cada zancada era un esfuerzo agónico, mientras sentía que el aire se hacía más pesado, como si la misma oscuridad intentara detenerme. El aullido sordo regresó, más fuerte que antes, llenando mis oídos y mi mente con su lamento fantasmal. Era el sonido del terror absoluto.
No sabía dónde estaba ni a dónde iba. La adrenalina bombeaba a través de mis venas, convirtiendo el pavor en una energía cruda y desesperada. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis músculos gritaron de agotamiento. Cada vez que mis pies tocaban el suelo, sentía la presión de esa presencia, como si la figura estuviera justo detrás de mí, su aliento frío todavía rozándome la nuca. Juraba escuchar susurros en el viento, murmullos que hablaban de vacío y desesperación. Mis ojos buscaban desesperadamente cualquier señal de luz, cualquier indicio de civilización, pero solo encontraban más oscuridad, más árboles retorcidos y el interminable camino. De repente, tropecé con algo. Caí de bruces al suelo, golpeándome la rodilla con fuerza. Un dolor agudo me recorrió la pierna, pero el miedo era tan grande que apenas lo sentí. Levanté la mirada y vi lo que me había hecho caer. Una vieja señal de tráfico, caída y corroída por el tiempo, apuntando en una dirección que no reconocía. El poste de la señal parecía torcido, como si hubiera sido doblado por una fuerza inmensa. Mientras luchaba por levantarme, un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿Y si no hay escapatoria? ¿Y si esta figura es parte de la misma carretera, parte de la noche y de este lugar maldito? Me puse de pie cojeando. El dolor en mi rodilla ahora se hacía más presente, pero seguí corriendo, ignorando la punzada. Mi mente estaba en un estado de caos. La realidad se había vuelto una madeja enredada de miedo y alucinaciones. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿O todo esto era real? La inquietud de no saber, de no poder diferenciar lo tangible de lo intangible, era casi tan aterradora como la propia figura. Sentí que el aire se sofocaba, como si una mano invisible me apretara la garganta. A lo lejos, casi como un milagro, vi las luces de un pequeño pueblo. No era Rancho El Silencio, era otro lugar, más grande, con más vida. Mi corazón se aceleró con una chispa de esperanza. Reuní las últimas fuerzas que me quedaban y corrí hacia esas luces, cada paso un acto de pura voluntad. No miré atrás. No quise ver si la figura me seguía. Solo quería llegar a ese pueblo, a la luz, a la seguridad. Cuando finalmente llegué a las primeras casas, con las piernas a punto de ceder y el aliento cortado, me desplomé en el suelo, fuera de peligro, o eso creía. La oscuridad de la carretera quedó detrás, pero sentí que una parte de esa oscuridad se había adherido a mí, a mi alma. Miré hacia atrás, hacia el camino del que venía, y la noche parecía aún más impenetrable, más vacía. No había figura, no había aullido, solo el silencio que ahora me parecía el sonido más aterrador de todos. Había escapado, pero el terror del Rancho El Silencio me había marcado para siempre. ¿Creen que Pedro realmente escapó, o que algo de esa oscuridad viajó con él? Dejen sus comentarios abajo. Llegué al pueblo más cercano, exhausto y tembloroso, mi cuerpo apenas respondía a mi voluntad. La gente me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación, sus rostros reflejando la extrañeza de mi aparición. Me ofrecieron agua, una manta, gestos de amabilidad que apenas lograban penetrar el denso velo de miedo que me envolvía. Pero el frío que sentía no era el de la intemperie, era un frío mucho más insidioso, un escalofrío que se había arraigado en mi interior, el escalofrío profundo del terror vivido. Pasé las siguientes horas en la pequeña estación de policía del pueblo, tratando de contar mi historia, una narrativa fragmentada y caótica de lo inexplicable. Mis palabras salían atropelladas, desordenadas, sin coherencia. Hablaba de sombras que danzaban, de siluetas negras que se materializaban, de ojos brillantes que perforaban la oscuridad, y de un silencio tan absoluto que dolía, que parecía gritar. Los agentes, dos hombres de mediana edad con rostros curtidos, me escuchaban con un escepticismo palpable, sus cejas arqueadas en incredulidad. Sin embargo, mi estado físico, mis piernas temblaban sin control, mi cara estaba pálida y sudorosa, mis sentimientos de pavor eran tan evidentes que no podían ser ignorados. Les decía que algo verdaderamente perturbador, me había sucedido. Al final, lo atribuyeron al cansancio extremo y al estrés acumulado de mis años en la carretera. Me sugirieron descansar y, con una mezcla de lástima y profesionalismo, me recomendaron buscar ayuda médica, quizás un psiquiatra. Regresé a mi ciudad natal, una urbe ruidosa y bulliciosa que antes me resultaba familiar y reconfortante. Pero el Rancho El Silencio, o más bien, la pesadilla que había vivido ahí, me acompañó, aferrándose a mí como una segunda piel. Las noches se convirtieron en mi peor pesadilla, un campo de batalla donde mi mente revivía el horror. Cada sonido en la oscuridad de mi apartamento, el crujido de la madera vieja, el viento que silbaba melancólicamente por la ventana, el goteo de un grifo me hacía saltar de la cama. Mi corazón se aceleraba con un terror renovado, pulsando con una fuerza dolorosa. Juraba escuchar el murmullo de aquella voz gutural que no emitía palabras, solo un sonido grave y resonante, o el huido lejano que había helado mi sangre hasta la médula. A veces,
Sentí un frío inexplicable, repentino e intenso, en una habitación cálida y confortable, y mi piel chinita se erizaba por completo, el escalofrío del pavor recorriendo cada fibra de mi ser. Era como si la presencia de aquella cosa me siguiera, una sombra intangible pero omnipresente, pegada a mi alma, incapaz de sacudirse. Intenté desesperadamente volver a la normalidad, a la vida que conocía antes de esa noche. Volví a mi trabajo de camionero, pensando que la rutina me ayudaría a olvidar. Pero cada viaje era una agonía, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba más allá del asfalto. La carretera, antes mi compañera y mi vía de escape, ahora era un pasillo de terror, un sendero lleno de trampas invisibles. Evitaba por completo cualquier ruta que pudiera, incluso remotamente, acercarme a Rancho al Silencio. Pero el miedo no se limitaba a la carretera, se manifestaba en casa, en la soledad de mi apartamento, en los momentos de calma que deberían haber traído paz. La sensación de vacío que sentía en el rancho, esa inquietud persistente y la sensación abrumadora de que algo inexplicable me rodeaba, persistía, una carga invisible que pesaba sobre mi espíritu. Un día, mientras preparaba café en la aparente seguridad de mi cocina, escuché un sonido distinto, un sonido que me paralizó. Era el familiar sonido de un pitcher de metal cayendo y golpeando el suelo. Me giré bruscamente, con el corazón en la garganta, pero mi cocina estaba vacía. No había pitcher, solo el silencio. Un silencio que no era el de mi casa, sino el silencio denso y premonitorio de aquel lugar maldito. Una sensación fría e intensa me recorrió el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Era una señal. Aquello no me había olvidado. El terror había echado raíces profundas en mí, se había convertido en parte de mi ser. Era una cosa que no podía sacudirme, una figura invisible que danzaba eternamente en las esquinas de mi visión, un constante recordatorio de lo que viví. Había escapado físicamente de ese rancho maldito, pero mentalmente, una parte de mí seguía atrapada, condenada a revivir la noche de Rancho al Silencio, una y otra vez. La presión en mi pecho nunca desapareció por completo, como un nudo apretado que me recordaba la presencia de lo inexplicable. Mis sentimientos estaban siempre al borde del abismo, entre la paranoia y la necesidad de creer que todo era producto de mi mente. Pero el frío inquebrantable, los susurros que a veces sentía en el viento cuando estaba solo, y la persistente inquietud me mantenían atado a esa experiencia. No había médico ni terapeuta que pudiera comprender lo que realmente me había sucedido. Intenté hablar con algunos, pero sus miradas de lástima y sus diagnósticos de estrés postraumático severo solo me hacían sentir más aislado, más solo en mi terror. La oscuridad de la noche se volvió mi enemiga. Cada vez que el sol se ponía, una sensación de pavor me invadía, sabiendo que las sombras se alargarían y que los sonidos se volverían engañosos. Encendía todas las luces de mi apartamento, incluso las del baño, intentando crear una fortaleza de luz contra la oscuridad que habitaba en mi mente. Pero la oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una entidad en sí misma, el velo del Rancho al Silencio que se extendía hasta mi propia cama. A veces, sentía una presencia en la habitación, un bulto apenas perceptible en la periferia de mi visión, que me hacía contenerme la respiración, esperando un movimiento, un sonido, un aullido. Nunca venía nada tangible, pero la sensación era tan real que me mantenía paralizado de miedo. Me volví miedoso de la soledad, aunque la soledad era lo único que parecía no atraer a aquella cosa. Trataba de estar siempre rodeado de gente, aunque no compartiera mi carga. Sus voces, sus risas, sus problemas mundanos eran un bálsamo contra el terror que me habitaba. Pero cuando las luces se apagaban y me encontraba de nuevo a solas, el silencio regresaba, pesado y amenazante, lleno de susurros inaudibles y la sensación de que ojos brillantes me observaban desde alguna parte. Esa noche en Rancho al Silencio me había arrebatado no solo mi paz, sino también mi sentido de la realidad, dejándome a la deriva en un mar de inquietud y terror permanente. El tiempo pasó, arrastrando consigo días y noches que se mezclaban en un flujo interminable, pero las sombras de aquella noche en Rancho al Silencio nunca se disiparon por completo. Aprendí a vivir con ellas, aunque nunca a aceptarlas del todo. Eran una parte intrínseca de mí, un eco constante de lo que había experimentado, una herida que no cerraba y que, a menudo, supuraba el miedo más profundo. Cada vez que cerraba los ojos, la oscuridad me traía de vuelta el frío penetrante que calaba hasta los huesos, un frío que no era de temperatura, sino de una presencia gélida que se había incrustado en mi alma, volviéndola helada. El murmullo gutural, apenas un susurro incomprensible que parecía formarse en el propio aire, parecía hablarme desde el mismo abismo, y la silueta negra con ojos brillantes se grabó a fuego en mi mente, una imagen imborrable de terror puro, un bulto amorfo que se movía en la periferia de mi visión. Mi corazón se aceleraba con cada recuerdo, latiendo como un tambor frenético, y la sensación de presión en el pecho regresaba, un peso invisible que me recordaba el terror que había experimentado,
aplastándome hasta el punto de la sofocación. Mis piernas temblaban ligeramente incluso cuando estaba en reposo, un tic nervioso, un eco persistente de la huida desesperada de aquella cosa que me perseguía sin cesar. Dejé el negocio de los camiones. Ya no podía soportar la abrumadora soledad de la carretera, la constante amenaza de encontrarme de nuevo con aquella cosa que me había perseguido hasta la médula. Encontré un trabajo en un almacén en la ciudad, un lugar bullicioso, ruidoso, rodeado de gente, de sonidos cotidianos que me anclaban a la realidad y ahuyentaban, al menos por un tiempo, los fantasmas de mi mente, de esa inquietud que nunca me abandonaba. Pero incluso ahí, el silencio en los momentos inesperados, una pausa en el ajetreo, una puerta que se cerraba sola con un leve sonido o una luz que parpadeaba sin razón aparente me devolvía a la inquietud de ese lugar maldito. A veces, un aroma a perfume de mujer, ese olor floral, dulce pero extrañamente putrefacto, me invadía sin explicación, y mi piel chinita se erizaba, el escalofrío del pavor recorriendo cada centímetro de mi cuerpo, un recordatorio vívido de la presencia que me había perseguido. Era como si el propio aire se hiciera más pesado, como si la oscuridad pudiera manifestarse en una fragancia, en una sensación de frío repentino. No importaba dónde estuviera, esa cosa parecía encontrar la manera de recordarme su existencia, de infiltrarse en mi vida. Nunca volví a rancho al silencio. Nunca más me atreví a pisar esa tierra, ni siquiera me acerqué a sus límites en un mapa o en cualquier ruta que planificaba. Pero sé, con una certeza escalofriante que me congela la sangre, que aquella cosa sigue ahí, en la oscuridad eterna, en el vacío que consume todo a su paso, un terror latente. Quizás acecha a otros incautos que se aventuran en sus dominios, quizás sigue esperando pacientemente, observando, con sus ojos brillantes fijos en la noche eterna, una entidad que trasciende el tiempo y el espacio, una figura que desafía la comprensión humana y que provoca un miedo primario. La experiencia me dejó con una verdad innegable y escalofriante: hay cosas en este mundo que desafían toda lógica, fenómenos inexplicables que existen más allá de nuestra comprensión más básica, más allá de la ciencia, más allá de la razón. Y cuando te cruzas con ellos, una parte de ti se queda atrapada para siempre en esa dimensión de terror, una prisión mental de la que no hay escape. Es como si el miedo se hubiera convertido en una parte de tu ADN, alterando fundamentalmente quién eres, convirtiéndote en un miedoso perpetuo. Mi vida es ahora una constante batalla contra la paranoia y el miedo. Cada día es una lucha para mantener a raya las imágenes y los sonidos de esa noche, para no sucumbir a la locura. A veces, en las madrugadas, cuando el mundo está en su punto más silencioso y vulnerable, juro escuchar el ruido distante, un lamento fantasmal que me persigue desde la lejanía, un eco del terror que me marcó, y que resuena en el vacío de mi propia existencia. Sé que no estoy solo en esta lucha, que muchos otros han experimentado lo inexplicable, han sentido el escalofrío de lo desconocido, esa sensación de Ufursufluk que te carcome por dentro. Ese horror me arrebató la paz, me robó la inocencia, me despojó de la alegría de vivir, de la capacidad de disfrutar de la noche estrellada, pero también, irónicamente, me abrió los ojos a una realidad más aterradora de lo que jamás imaginé. Una realidad donde el silencio no es ausencia de sonido, sino una presencia abrumadora de lo no dicho, de lo no visto, de lo que acecha. El camión lo vendí hace años, liberándome de lo que sentía como una extensión de esa maldición, pero siempre me pregunto si la marca quemada en el asiento trasero sigue ahí, un recordatorio silencioso de la presencia que una vez lo habitó, de esa figura que se manifestó. A veces, en mis sueños, me encuentro de nuevo en ese silencio absoluto, con la figura negra deslizándose implacablemente hacia mí, sus ojos brillantes grabados para siempre en mi memoria. Es un sentir de terror tan vívido que despierto empapado en sudor, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, al borde de un ataque de pánico. La sensación de impotencia que experimenté esa noche regresa, y mis piernas temblaban de nuevo, incluso bajo las sábanas de mi propia cama, un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. La inquietud me consume, la duda sobre si aquella cosa realmente se fue o simplemente se ocultó en las sombras de mi subconsciente, esperando el momento oportuno para volver a manifestarse, para volver a reclamarme. Me volví una persona diferente, más cauteloso, más consciente de las sombras que se extienden al anochecer, de los sonidos que se amplifican en el silencio. La oscuridad ya no es simplemente la falta de luz, es un lienzo donde mi mente proyecta sus miedos más profundos, un lugar donde lo aterrador puede cobrar vida en cualquier momento. Cada crujido en la madera de mi casa, cada susurro del viento, cada cambio de temperatura me hace dudar de mi propia cordura, de la línea entre la realidad y la locura. Es un estado de Ufursufluk constante, una tensión que nunca se disipa, un pavor que se ha incrustado en cada fibra de mi ser. La gente me pregunta por qué estoy tan tenso, porque mis ojos siempre parecen buscar algo en la distancia, en el vacío.
No puedo explicarles, porque las palabras no bastan para describir el verdadero pavor. ¿Cómo les explico que siento la presión de una figura invisible, la sensación de un bulto que no está ahí, pero que ocupa un espacio en mi mente? Es una lucha interminable entre la lógica y la experiencia inexplicable, un tormento que no cesa. La historia de lo que me pasó termina aquí, en estas palabras, pero el terror que viví en el rancho, el silencio sigue vivo dentro de mí. Es un silencio que nunca se apaga, una sombra que siempre está presente, acechando en los rincones más oscuros de mi mente, esperando el momento para manifestarse de nuevo, para consumirme por completo. Vivo con la certeza de que el mundo guarda secretos oscuros, lugares donde la barrera entre lo conocido y lo desconocido es terriblemente delgada, donde lo inexplicable se convierte en realidad. Y si alguna vez te encuentras en un lugar así, rodeado de silencio y una oscuridad que no es solo la ausencia de luz, recuerda mi historia. Recuerda la inquietud, el frío, los murmullos y los ojos brillantes que te observan desde la noche. Porque podrías ser el próximo en sentir el aliento de aquella cosa en tu nuca, el próximo en sumergirte en el terror del vacío y en la locura que trae consigo. ¿Ustedes creen en lo inexplicable? ¿Han sentido alguna vez una presencia tan aterradora que les ha cambiado para siempre? Dejen sus historias en los comentarios. Me gustaría saber que no estoy solo en este mundo de sombras y que esta carga es compartida.